Bueno, vamos a comunicarnos ahora con Irma Padilla de Eficensa. Eficensa es una consultora que trabaja en sustentabilidad. Así que vamos a ver si nos podemos conectar. A ver si Irma está en Jujuy. Acá está Ahí Irma. estamos. Hola Irma, ¿cómo Hola, estás? hola. ¿Cómo están? ¿Todo Un gusto bien? saludarlos. Gracias por la invitación, Mariana. Lindo verte. Bueno, Yo cuento cómo le encontré a Irma. Nosotros nos conocemos hace muchísimos años. Y la encontré el otro día en Endeavor. Ajá. Acá se ve que las ferias, las exposiciones son lugares de encuentro, ¿no? Sí, De sí, sí. Sí, reencuentros. sí, a mí una de las cosas que más me gusta de esos lugares de Endeavor es toda la gente que te encontrás en el pasillo y podés hablar, gente que a lo mejor no tenés, no la ves generalmente. Claro, te reconectas. Sí, Bueno, está Irma buenísimo. vino con una comitiva de Jujuy, vive en Jujuy, así que bueno, lindo tenerte ahora en el programa. muchas Irma, gracias. vos te dedicás, tenés, bueno, ya te presentó Rodrigo, una consultora de eficiencia energética y construcciones sustentables, ¿verdad? Así es. Nuestra empresa trabaja sobre construcción sustentable, básicamente en obras de arquitectura y ahora en acompañamiento a pymes para disminuir sus consumos energéticos y acompañarlos en el camino de la sostenibilidad. Que es todo un tema, porque algunas empresas dicen, bueno, pero yo cómo soy sostenible si solamente vendo, compro y vendo, o algunas otras empresas que trabajan en el NOA. Y la verdad que cualquier empresa puede ser sostenible, haga lo que haga, porque primero por ahí definamos siempre, mi community manager me dice, hablarle a los terrenales. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué A es los terrícolas. sostenibilidad? Sí. ¿Verdad? Bueno, es poder satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las de las generaciones futuras. Entonces, es decir, yo tengo que consumir lo que me corresponde como generación y ustedes saben que cada julio de cada año estamos consumiendo la energía que nos corresponde a nosotros y a partir de ahí estamos consumiendo la energía de nuestras próximas generaciones. Es decir, que realmente el trabajo que todos tenemos que ver y hacer es sumamente grande y hay que concientizar en cada paso que damos, incluso en esta charla y en todo lo que hacemos, porque realmente estamos, bueno, ya a la mitad del consumo, digamos, y las empresas también necesitan empezar este camino. Algunas ya comenzaron y como digo yo en algunos posteos que hago en Instagram, las empresas que no se transforman hacia la sostenibilidad van a desaparecer. ¿Por qué? Porque también el consumidor está pidiendo que seamos todos responsables de lo que nos corresponde, de nuestro granito de arena, de nuestro sector, de nuestro metro cuadrado. Entonces, no solo una empresa puede ser sostenible, sino nosotros en cada una de nuestras casas también. Ver cómo usamos la energía, ver qué residuos estamos emitiendo, evitar los residuos, no solo reciclarlos, sino evitarlos. Eh, bueno, el hecho de consumir energía simplemente y ahorrarla, además nos hace más competitivos en la casa, en una empresa, en la escuela, en el club, en cualquier edificación, por decirlo así. ¿Cómo es Y eso cuando hablamos de de, sí, edificación, sí, para ser más competitivos? Porque por ahí hay como en la calle o se siente de que lo sostenible es un costo extra, ¿no? El ser sostenible o si paso mi pyme a ser verde, voy a tener gastos extras. ¿Cómo relacionas esto de sostenibilidad con rentabilidad? bien, justamente. Eh, si hoy estás gastando energía que ni siquiera la medís y no sabes dónde estás perdiendo, estás generando un costo en tu empresa acumulable. Mes a mes, estás acumulando ese gasto innecesario y entonces ahí es donde entramos para asesorar a esa empresa. Hacemos una medición, una auditoría energética y con esa auditoría detectamos cuáles son los puntos de fuga de esa energía, ya sea que sean necesariamente eléctricos o de el lugar en el que estás. Suponete en una vivienda o en una pyme que tiene un local comercial
en donde está ocupando aire acondicionado para climatizar en invierno y verano, y tiene una pared al oeste o una ventana al oeste y no la está cubriendo, entonces está teniendo ganancia solar durante toda la tarde y por eso necesita el aire acondicionado. Entonces, lo que nosotros hacemos en ese diagnóstico es ver qué necesita esa pyme y hacemos una propuesta a medida. Es decir, que primero la diagnosticamos, luego hacemos la propuesta de mejoras y los acompañamos en el financiamiento, porque lo que detectamos de haber hecho auditorías energéticas en hotelería es que el cuello de botella es el financiamiento, no acceden fácilmente al financiamiento y entonces ahí es donde, luego esas propuestas de mejoras no se llevan a cabo y la verdad que ahora tenemos una cartera de financiadores, ya sea el CFI, la Secretaría Pymes, algunos bancos, el Banco Macro, el Banco Santander, que están trabajando sobre créditos verdes. Entonces la sostenibilidad lo que hace a una pymes es hacerla más rentable. ¿Por qué? Porque si yo puedo ahorrar un 60% de su energía, por ejemplo, con ese ahorro ellos ya pueden pagar ese crédito y lo que nosotros hacemos es inmediatamente calcularle a estas propuestas de mejora la rentabilidad. Entonces, tenemos una empresa que puede llegar a necesitar un fotovoltaico, un sistema fotovoltaico para disminuir sus consumos energéticos y hacemos el estudio de ese ROI, del retorno de la inversión, y hoy estamos en 3 años, en 2 años de retorno de inversión, cuando antes, teníamos mucho más. Ahora, con el acceso más fácil a la tecnología y más económico, ese retorno de la inversión es menor, pero en muchos casos no se necesita eso, se necesita administrar mejor los recursos. Entonces, si una empresa tiene demasiados residuos, por ejemplo, y luego esos residuos los engancha dentro de una economía circular, dentro de su misma empresa, o lo vende y con eso paga otras cosas, se va haciendo realmente más rentable. Esa empresa incluso va teniendo más oportunidades y quizás otros mercados y acceso a financiamiento verde también. Irma, te hago una consulta, porque hay uno siente que hay mayor conciencia, ¿no? Porque se habla hoy de una manera que hace 10, 15 años no se hablaba, pero muchas veces ese cambio cultural de lo que tenemos que hacer, probablemente al no impactarnos inmediatamente, no sentimos, ¿no? Como esa la urgencia de decir, cambio. Si no lo hago, si a lo mejor hoy empiezo a juntar y en mi casa hacer esa junta, y yo no veo hoy, ¿no? Porque es como un valor agregado o un aporte muy chiquito y no veo hoy el resultado inmediato. Entonces eso hace que a lo mejor ese cambio lo harías por conciencia, por educación, pero no porque a vos digamos, el beneficio te vuelva a vos directamente. Claro, es como que sí, lo haces porque empezamos a tener conciencia de que tenemos que cuidar nuestro planeta hacia el futuro, pero como no es algo que nos impacte inmediatamente, ese cambio cultural se da mucho más lento o hay que, de alguna manera, buscar la forma de que sí sentamos que estamos haciendo algo, aunque sea un pequeño granito de arena. Yo en mi negocio, hago algo que contribuye. Ahí sí, como vos decías recién, a lo mejor ahí sí puedo llegar a ver en mi propio negocio un beneficio, ¿no? Porque, empiezo a tener un ahorro, ¿no? Por ser más eficiente, empiezo a tener un valor agregado. O te toca el bolsillo. Me toca el bolsillo y, lo puedo ver desde ese punto, pero me da la sensación de que hay que hacer algo mucho más allá para que esa conciencia, ¿no? sea mayor, ¿no? Porque para cambiar realmente, hacer una transformación cultural. Exacto. Hacia eso. Sí, y más que eso es cuando, yo siempre este trabajo lo comencé como en el 2008 con una maestría en desarrollo sustentable
y después en 2018 con un proyecto en Jujuy de viviendas eficientes que ahorran energía. Y ahí fue muy, muy claro ver cómo una familia ocupaba 3 garrafas, una familia del matrimonio y 4 niños, ocupaba 3 garrafas durante el mes para cocinar y para bañarse, para obtener el agua caliente sanitaria. Cuando le pusimos el termotanque solar, que es a través de energía renovable, que sería la energía térmica del sol, se redujo a 1 garrafa. Era una familia que vivía en una zona en donde no había gas. Entonces, realmente puede parecer invisible la eficiencia energética o la incorporación de energías renovables, como en este caso, pero sí funcionan y sí tienen rentabilidad. En realidad lo que hay que mostrar es eso, cuán rentable está siendo usando energías renovables o haciendo eficiencia energética, que no es lo mismo. Entonces, la eficiencia energética sí, definitivamente es invisible porque es como yo aíslo esa casa o esa pyme o esa construcción, ya sea lo que sea. Como les decía, puede ser una escuela, un edificio público, un teatro o lo que sea. Si yo lo aíslo, no necesitaré luego climatizarlo con aire acondicionado o con calefacción. Eso sí es un poco invisible, digamos, porque quedó ahí dentro de la construcción y no lo veo, o el diseño bioclimático. Diseñar con las orientaciones, con el oeste, con el norte, que necesito alero, el oeste necesito protecciones verticales, si el techo también puede tener una aislación diferente o comenzar a apagar esa isla de calor que se genera en las grandes urbes con un techo verde. Bueno, en definitiva son diferentes herramientas que podemos usar los que trabajamos con arquitectura sustentable o en este caso el acompañamiento a las pymes que quieren hacer este camino de sustentabilidad. Te doy un ejemplo, por ejemplo, Grido ahora, bueno, no sé si puedo decir las marcas. Sí, acá está, lo tenés permitido. No hay problema. Cambió su packaging de telgopor a un envase plástico retornable, en donde le proporciona una ventaja competitiva al que va a comprar de nuevo, le hace un descuento del 10%, es decir, que además fideliza clientes porque van a ir justamente por este 10%, no usa telgopor de un solo uso y a la vez está impactando en los 3 escalones, digamos, en el impacto ambiental, porque deja de descartar ese telgopor, ya no hay más basura. Ambiental, bueno, ese sería el ambiental, y el económico para la gente, porque está facilitándole el acceso a su producto y además ellos están dejando de consumir el plástico, entonces están siendo rentables y es un círculo virtuoso. Entonces, no solo esa empresa, sino Mercado Libre, que gestionó un transporte eléctrico en las grandes ciudades, un packaging, por ejemplo, Mostaza, un packaging biodegradable. Entonces, además de que esa empresa sea verde o parezca verde y crean que es una moda, en realidad está siendo rentable dentro de esa empresa. Entonces, a eso es lo que apuntamos y queremos comunicar, que la sostenibilidad es rentabilidad para la empresa. Es lo mismo que cuando uno hace eficiencia de todos los recursos en un hogar. Bueno, tengo este dinero para hacer esto y no tengo más. Entonces, bueno, hay que ver cómo hago economía en ese sentido. Bueno, a ver, estamos pagando más de luz, bueno, comencemos a pagar las luces en todos lados, pongamos LEDs, y de a poquito vamos viendo ese retorno de esa inversión inicial que hacemos en sostenibilidad, pero a la larga vuelve, y a la larga ya es cada vez más cerca, digamos, ya no son 7 años de retorno de inversión, sino que son 2 años, y a partir de ahí es energía gratis, energía gratuita que vamos teniendo. Entonces creo que la sostenibilidad tiene que comunicarse como rentabilidad para que además esto se pueda concientizar mejor. Y bueno, y eso creo que es lo fundamental en este sentido. Irma, ¿te puedo pedir un asesoramiento express? Sí. Yo tengo un negocio que tiene un doble piso, todo vidrio.
todo vidrio. Y no es doble vidrio. Y da al oeste. ¿Eh? Da al oeste. Sí, o sea, a las 2 de la tarde me pega el sol de lleno. O sea, bien. Y bueno, sí, como vos decís, tengo aires acondicionados. De hecho, ahora tuve que comprar un aire nuevo, grande. Estoy ahí sangrando por la herida porque son carísimos. Si Pero no, bueno, no se puede estar adentro. no, es imposible, imposible. Y bueno, obviamente, como decís vos, una de las alternativas es poner algo. Me dijeron, bueno, habría que poner como estas roller, ¿no? Como para bajar un poco el calor que entra por esas ventanas. Pero me dijeron también que existe la posibilidad de ponerle como una especie de por afuera para que directamente Muro el verde. calor no entre. O sea, porque si yo Claro, pongo el roller porque de... si ya entró, se queda Se dentro queda y dentro. va generando un efecto invernadero. Ahora, si tenés un muro verde por fuera, una enredadera o parasoles de madera verticales, y bueno, justamente ahí vas a evitar un 20% del ingreso solar o un 30% o más, dependiendo cómo sea el diseño de eso. Y cuando hablamos de eficiencia energética, hablamos de dos situaciones, las pasivas y las activas. Las pasivas son estas, las de protegerte del sol en los lugares que no lo necesitas, y en otros, bueno, dejarlo que entre, dependiendo también de la época del año, ¿no? Invierno y verano. Nosotros en un proyecto hicimos un muro trombe, que es un muro de inercia de calor para lugares muy fríos, pero con un alero. ¿Para qué? Para que en el verano no me ingresase el sol a esa cámara de aire y eso pasara a la habitación. Entonces, es muy importante tener en cuenta el diseño para las diferentes estaciones del año. Ahora, si ya está hecho, porque esta vidriera ya la hiciste, Sí, y es muy Es difícil vidrio. poner algo afuera, porque te ¿no? tapa el frente del local. Claro, o sea, yo esas 2 horas podría como bajar algo desde afuera, no sé pero no se me ocurre Tipo poner una toldo. roller de afuera. El famoso toldo. Claro, Sí. porque es muy alto, entonces, no sé. Y algo pegado al Ahí no sé si vidrio. se cortó un poquito, pero bueno, y en cuanto a las medidas activas, estamos hablando de los electrodomésticos, de los gasodomésticos. Entonces, ahí hablamos de qué tipo de artefactos tenés o compraste con eficiencia en A, triple más sería lo mejor. Y si no, en el caso de los aire acondicionados, las bombas de calor son mucho más eficientes que un aire acondicionado común. Entonces, vemos las dos partes de la eficiencia energética. Y ¿Qué es después, eso como de bomba de frutillita del calor? postre, Perdón, ¿qué es eso de es bomba de un calor? aire acondicionado, es igual que el aire acondicionado, tiene el equipo por fuera y el equipo interno, sino que es un sistema inverter dentro del aire acondicionado que hace que funcione mejor y tome el aire exterior para climatizar, no el aire interior siempre, o sea, no el aire interior de Del ese ambiente. Así que, entonces, en ese sentido, y bueno, como te decía, la frutillita del postre es el renovable, porque vos necesitas primero reducir tu demanda, porque si vos pones un fotovoltaico con la demanda actual sin haber hecho ningún análisis ni ninguna mejora, lo que estás haciendo es sobredimensionar la instalación. Entonces eso tampoco es eficiente. Entonces primero lo que nosotros recomendamos es hacer las medidas pasivas dentro de cualquier construcción y luego la renovable para que realmente ahorres lo que más necesitas. Si vos la sobredimensionás, estás dirigiendo energía a la comercializadora, porque esto es un ida y vuelta. Vos generás energía y si sos prosumidor, que significa que lo que no ocupaste lo emitís a la red, la red te paga la mitad en muchos casos de lo que vos estás pagando. Vos pagas 1 y si vos emitís más energía y le vendés a la comercializadora, te paga 0,5. Entonces tampoco es eficiente sobredimensionar la instalación. Vos tenés que ocupar toda la energía que necesitas con ese dimensionamiento. Perfecto, perfecto. Irma, ¿y dónde estás trabajando vos? ¿Con qué tipo de negocios? ¿De todo tipo? ¿Cómo es tu trabajo con una pyme, por ejemplo?
Sí, la verdad que estamos trabajando con pymes y ahora estamos abriendo el mercado a empresas que exportan. ¿Por qué? Porque las empresas que exportan necesitan reportes de sostenibilidad, en donde realmente haya una trazabilidad de todas estas cosas que estamos haciendo. Porque en muchos casos las empresas dicen, no, sí, yo hago reutilización de residuos, economía en agua, algo de eficiencia energética, pero no arman un reporte de sostenibilidad que además les sirve para comunicar luego los impactos que tiene. Entonces estas empresas que exportan ya están necesitando los reportes de sostenibilidad, incluso empresas proveedoras de minería también, porque la minería está midiendo huella de carbono y lo que nosotros hacemos en una primera instancia es hacer un cálculo de huella de carbono, un diagnóstico energético. ¿Y esto para qué sirve? Es la base, es medir primero para luego medir al final, luego de las propuestas de mejoras que les hacemos, los acompañamos en el financiamiento, dependiendo qué financiamiento le quede más cómodo, porque empezamos con propuestas de baja inversión, pero de mucho impacto. Y luego vamos avanzando a las que tienen mayor inversión para justamente que puedan ver el ahorro inmediato. Entonces decimos, bueno, a ver, detectamos, por ejemplo, en una empresa, qué equipos están consumiendo más energía. Bueno, hacemos una medición específica en ese equipo, hasta podemos detectarte con 2 semanas de anticipación si una bomba va a dejar de funcionar para evitarte en una planta dejar de producir, por ejemplo. Hasta que la encontrás, la traes, te la traen, la instalás. Entonces, hacemos una predicción con mediciones, con Emanuel, uno de los colaboradores de Eficensa. Así que es un trabajo minucioso el que hacemos y a medida. Así que, bueno, creo que es una oportunidad para las pymes para empezar en este camino de la sostenibilidad, trabajar con un diagnóstico, propuestas de mejoras, financiamientos, implementación. Entonces no solo trabajamos con la implementación de los equipos, sino con la mejora del edificio en sí, la circularidad de lo que tengan de residuos y la comunicación. Tenemos a Emma, que trabaja con nosotros también en la comunicación. Entonces, en algún punto hacemos un análisis de redes sociales de la empresa, le hacemos una propuesta de cómo comunicar las mejoras en sostenibilidad. Entonces, realmente el trabajo que hacemos es integral. Uh-huh. ¿Y cuál es su área? ¿Cuál es su área de regional? Trabajo? ¿Estás en Jujuy? El NOA. Uh-huh. El NOA. Yo estoy en Jujuy, uh-huh. Tenemos la oficina en Jujuy y estamos trabajando, bueno, hace poco hicimos una auditoría en La Rioja. En Salta tenemos unos etiquetados de vivienda. También lo que hacemos al finalizar de todo este trabajo es certificaciones ambientales. Para una vivienda hacemos etiquetado de viviendas, para una pymes. ¿Qué es un etiquetado de vivienda? Es un etiquetado similar a lo que tienen los electrodomésticos, va de la A a la G, y es una clasificación de las características técnicas de una vivienda, es decir, cómo está construida, qué tipo de pared tiene, de techo, de piso, si están aislados o no. Hacemos primero un relevamiento, se hace un relevamiento de toda la casa, de los metros cuadrados, del tipo de construcción, de qué usa para climatizarse y qué usa para agua caliente sanitaria y para iluminación. Y la A es que es sustentable y G que es nada sustentable. Exacto. En realidad es que es súper eficiente en energía, básicamente. Y la G, que bueno, que en realidad están dando mucha G, porque la construcción de una vivienda común de ladrillo de 30 tampoco aísla. Entonces están dando de la E para abajo las construcciones viejas. Uh-huh. Ya hay diseño, también se puede hacer la etiqueta para diseño y se puede con eso diseñar justamente. Yo cuando diseño una vivienda, ahora estamos diseñando un espacio multiuso para General Roca y una vivienda en la planta alta con muros de adobe. Yo trabajo desde hace 24 años con esos materiales, que además son bajos en huella de carbono,
y, y entonces esa vivienda sí me da muy bien, me da B, y hay otras construcciones que sin ser de baja huella de carbono también pueden dar A, por ejemplo, paneles con aislación de telgopor o de lana de vidrio o de algunos otros materiales. Cuando yo construyo intento ocupar estos materiales nobles y de baja huella de carbono, pero cuando se hacen las auditorías, los etiquetados de vivienda, puede aparecer cualquier material. Sobre construcciones ya hechas, digamos. Sobre construcciones ya hechas, sí. Se audita, digamos, eso, cómo es se audita, ¿cómo? Digamos, cómo está construida, y en base a eso la etiquetan con alguna de esas clasificaciones. Así es. Hay ya 14. Yo participé en el diseño de la implementación de este programa en la Secretaría de Energía de Nación en 2022 a 2024. Y en ese momento logramos adherir a 7 provincias. Hoy ya hay 14 o 16 provincias adheridas. Salta está adherida y ya se pueden hacer etiquetados de vivienda. Hay 2 provincias en las que hay un incentivo económico a través de las leyes de eficiencia energética que tienen, como Santa Fe y Río Negro, en donde hay un incentivo del 30% si tenés hasta un 30% si tenés etiquetada tu vivienda, dependiendo de la letra, lógicamente. Pero eso también ayuda a, como me preguntaban recién, sobre la rentabilidad. Bueno, hacer un estudio a tu casa también puede llegar a tener una rentabilidad o un regreso de dinero en impuestos, por ejemplo. La idea es que sean muchos más los incentivos para construir eficientemente, y eso es todo un trabajo que lo tenemos que hacer entre todos, digamos, los colegios de arquitectos, de ingenieros, maestros mayores de obra, el Estado, los privados. Es un trabajo que aquí en Argentina está lento. En España, por ejemplo, ya no se vende nada ni se alquila nada si no tiene un etiquetado energético. Y a la vez, la que tiene G, lógicamente, va a tener un valor menor, y la que tiene A va a tener un valor mayor. Es decir, que estamos también moviendo mercado con el tema de la eficiencia energética y de los etiquetados, por ejemplo, o de las certificaciones. Sí, entonces, es parte de cuando vos vendés una casa, ¿no? O sea, tiene claro, le sube el valor. Tantos ambientes, y bueno, si tiene un valor más cercano a la A, le genera como un plus al valor de la casa, ¿no? Está bueno. Claro, porque voy a gastar menos energía, entonces voy a tener una factura de luz menor, y entonces, bueno, me seduce más comprar o alquilar esa vivienda. Entonces, la idea del programa es llegar a que esta etiqueta esté luego dentro del registro, o sea, dentro del DNI del inmueble. Ese sería como el objetivo final del programa, y que se pueda comercializar de manera diferenciada dependiendo de esa etiqueta. Hoy no es obligatorio. Entonces, hoy no es obligatorio, por eso cuando vos me hablabas de que solamente por ahora estamos viendo concientización y tratando de ser verdes, pero bueno, es justamente porque en Argentina el tema de la normativa está débil. Si bien hay normas voluntarias como las normas IRAM, todavía es voluntario, y hay certificaciones como LEED, Age, etiquetado de viviendas, ASG para las empresas. Entonces, estas normas voluntarias ayudan a llegar a esa meta de sostenibilidad y de rentabilidad, y cuando las empresas encuentran el camino y encuentran su Ikigai sostenible, le digo yo, y qué pueden hacer. Por ejemplo, como hablábamos, Grido encontró esa forma de dejar de comprar telgopor, haciendo una inversión en estos packaging y haciendo toda esta circularidad de elementos, y siendo más rentable y fidelizando a sus clientes a la vez. Es decir, que ese cliente no se va a ir a otra heladería, va a ir a esa, pues ya tiene el envase, tiene el 10% de descuento. Entonces, es rentable. Tal cual. Sí, hay muchas pymes que cuando arman su modelo de negocio ya lo meten dentro de su propósito, digamos, y también de sus valores, digamos, cómo lo voy a hacer. Bueno, bárbaro, Irma. Muchísimas gracias. ¿Cómo te contactan entonces los que quisieran pedirte Instagram, una auditoría? @eficensa, al celular,
a la página web www.eficensa.com.ar y al Eficensa celular es con 388 Z, ¿no? Eficensa. Eficensa es con... Eficensa, Ok, con bien, C y Z. perfecto. Vale. Igual nosotros estuvimos... Y al celular 388 4 66 88 67. Perfecto. Buenísimo. Igual nosotros estuvimos en las redes, en YouTube, en todo. Vamos a poner bien tu Instagram para que la gente se pueda contactar. Para que colaboremos todos a ser Bueno. más verdes. Tal cual, ¿no? tal cual. Muchísimas gracias, Muchísimas Irma, por gracias. participar y por prenderte con nosotros. Bueno, muchas Bárbaro. gracias a ustedes. Y en Un otro beso. momento te tendremos acá en la radio presencialmente, Sí, sí, claro. cuando vengas claro. por Salta. Buenísimo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Y bueno, muy hacemos interesante. A ustedes. un pequeño...